El océano no es muralla para 600 millones de hispanos unidos. Bienvenidos a Unión Hispanoamericana Radio, la voz de los hispanos de ambos hemisferios. 24 horas de hispanidad, 7 días a la semana. Unidos por un mismo corazón. Empujados por el viento. El océano no es muralla ni frontera, siguiendo el camino del sol. Fue nuestro camino. El espíritu de los hispanos nos empuja más allá de los Andes, las rocosas y del mar. 200 años de infamia. Hoy os traemos un análisis profundo, necesario y sin complejos sobre la identidad, los diasistemas y el rechazo frontal a las imposiciones ideológicas. Comencemos. La voz de los hispanos de ambos hemisferios. ¿Por qué el valenciano, el balear y el catalán no son la misma lengua? La voz que has de escuchar. La lingüística y la sociopolítica nos demuestran que las fronteras entre idiomas no se definen por diccionarios de despacho, sino por la autopercepción de sus hablantes, la tradición literaria propia y la soberanía cultural. La pertenencia a un mismo sistema lingüístico, un concepto eminentemente subjetivo, no implica que todos hablen la misma lengua en el ámbito de ese diasistema. Solo puede significar que existe un alto grado de intercomprensión mutua entre las distintas variedades, o bien que comparten ciertos rasgos estructurales e históricos entre las hablas y dialectos que lo conforman, aun cuando el grado de inteligibilidad sea bajo gran. Aún más, lenguas de una misma procedencia lingüística e histórica pueden formar parte de diasistemas distintos, indistintamente de que el grado de intercomprensión entre ellas sea bajo o alto. Todos son dialectos, porque la lengua como construcción sociopolítica nos enseña que las lenguas en sí no existen como un fenómeno natural y espontáneo. El concepto de lengua viene determinado más por motivos sociopolíticos e históricos que por la naturaleza en sí. Principalmente, es la espontánea autopercepción tradicional de sus hablantes, reflejada en sus usos y costumbres, su singular literatura y su reflejo jurídico en las instituciones de su ámbito territorial histórico. El hecho más relevante que determina la consideración legítima como lengua o dialecto. La conciencia de comunidad, es decir, la autopercepción de los hablantes al sentir que forman parte de una misma comunidad cultural y lingüística, sumado al legado cultural de una tradición literaria propia, consolida el prestigio de una lengua y fija un modelo de referencia que trasciende más allá de las distintas variaciones orales del territorio. Este factor es el que resulta determinante para defender irrefutablemente la tesis de que el valenciano no puede ser dialecto del occitano, ni en su defecto, de su variante, el catalán. Tamaño fraude sociolingüístico es el pretendido por el nacionalismo político pancatalanista, promovido y financiado por este desde finales del siglo XIX, por sus propias motivaciones e intereses creados. Más allá de la gramática, la frontera entre lengua y dialecto rara vez se define por criterios puramente lingüísticos. Con frecuencia se aplica el célebre dicho popular de que una lengua es un dialecto con un ejército y una armada, atribuido al célebre lingüista Max Weinreich. Desde una perspectiva estrictamente estructural, existen numerosos casos en el mundo de variedades lingüísticas con altísimos porcentajes de intercomprensión que por razones históricas y políticas son consideradas lenguas diferentes, como ocurre entre el portugués y el gallego, o entre el serbio, el croata y el bosnio.
La cercanía estructural no presupone automáticamente una única identidad sociolingüística. Es por ello que el hecho de que distintas variedades lingüísticas pertenezcan a un mismo diasistema no implica necesariamente que sus hablantes compartan una misma identidad o un alto grado de intercomprensión funcional. Para comprenderlo mejor, analicemos dos contraejemplos fundamentales. ¿Puede un diasistema estar formado por dialectos sin una lengua común compartida por sus hablantes? El euskera es un claro ejemplo, un diasistema de dialectos sin una variedad común histórica inicial. Su origen se explica en el protoeuskera, la diversificación en varios dialectos de inteligibilidad limitada entre algunos de ellos y la ausencia total de una variedad compartida, hasta que en el siglo XX se configuró el estándar unificado. ¿Y pueden las distintas variantes de una lengua común no formar parte de un mismo sistema lingüístico? Tenemos el caso del gaélico, históricamente llevado a Escocia por la expansión o invasión de los escotos desde Irlanda, quienes impusieron su lengua sobre los pictos. Hoy en día, como consecuencia del aislamiento, el sustrato preexistente y el adestrato anglosajón, el gaélico. Escocés es una lengua diferente del gaélico irlandés, con un bajo grado de intercomprensión entre ambas, aun procediendo de un mismo origen histórico. En consecuencia, son dos sistemas lingüísticos distintos que nadie clasifica en un mismo conjunto. Es por todo ello que concluimos que el hecho de que el valenciano, aun poseyendo un alto grado de intercomprensión con el catalán, no tiene por qué ser necesariamente parte de un mismo sistema lingüístico. Que esta clasificación es meramente subjetiva como herramienta de análisis de los lingüistas. Que encuadrar al valenciano, al balear y al catalán en un mismo sistema lingüístico no es razón científica, ni puede ser razón jurídica que demuestre y justifique que sean la misma lengua o dialectos del catalán. Aún más, el hecho de que arbitrario y subjetivo concepto de diasistema sea la razón que justifique y determine la legislación y normativa oficial de una comunidad política para pretender una surrealista unidad de la lengua bajo el paraguas y subordinación al catalán, es una infame y negligente chapuza legislativa y jurídica, que poco de bueno tiene que decir de aquellos políticos que la promulgaron y de los supuestos científicos que la respaldaron. Pero claro, en la España del hiperestado hiperburocratizado e hiperintervencionista, los estómagos de los profesionales de las ciencias jurídicas y lingüísticas también son agradecidos, bajo la espuria premisa de que poderoso caballero es el señor. Don Dinero. Faltaría más. ¡Qué banda de parásitos y sacamantecas! Mal rayo les partiera. Por todo lo anteriormente expuesto, denunciamos que los habitantes de Valencia y Baleares están expuestos y son sutilmente víctimas de una pertinaz y maquiavélica labor de ingeniería social, conducente a la creación de una artificiosa conciencia de pertenencia a una inexistente comunidad idiomática, con la pretensión de hacerles formar parte también de una falsa comunidad política sediciosa y secesionista, bajo el desarrollo de los intereses supremacistas y expansivos de sus impulsores. No hablamos de otra cosa que no sea del pancatalanismo y sus surrealistas países catalanes. Queda dicho. Como bien señaló el lingüista Max Weinreich, una lengua es un dialecto con un ejército y una marina. Y en palabras de Noam Chomsky, la noción de inteligibilidad mutua es en sí misma sumamente vaga, abierta a influencias operativas de factores políticos, culturales y de otro tipo, no lingüístico. Ni los políticos ni los especialistas deben opinar en conflictos lingüísticos. La lengua pertenece exclusivamente a sus hablantes. Los pueblos que olvidan su voz y su raíz caminan ciegos hacia el olvido. Defender nuestra tierra, nuestras palabras y nuestra verdad histórica no es solo un derecho, es un acto de amor inquebrantable a las generaciones que nos precedieron y un deber sagrado con las que vendrán. Que nadie escriba en despachos lo que nuestros mayores labraron con el alma y el corazón en cada rincón de nuestra querida tierra valenciana y balear. Gracias por acompañarnos en este viaje por la verdad y la cultura.
Recuerda que puedes leer el artículo completo y consultar las referencias en el enlace que encontrarás en la descripción del programa. No es muralla para 600 millones de hispanos, unidos por un mismo destino, separados por la historia, unidos por un mismo... Sigue a Unión Hispanoamericana en la web unionhispanoamericana.wordpress.com. Escucha nuestra emisora en Zeno.fm y en iVoox. Búscanos en X, el antiguo Twitter, y en YouTube bajo el identificador @hispanunion. Hasta siempre, amigos. Que la luz del espíritu hispano os acompañe cada día. Hispanoamericana Radio, la voz de los hispanos de ambos hemisferios. Unión Hispanoamericana Radio, la voz que has de La libertad y la justicia arraigan en nuestro ser. Las leyendas negras que nos ladran evidencian nuestro cabalgar. Largo fue nuestro camino a través del ancho mar. 200 años